pedirte, Señor amado, por la palabra, Señor, que tú le has dado a Johnny, Señor, en esta mañana, que sea, Señor amado, esa palabra, Señor, que nuestras vidas necesitan y que tú a través de él nos estés hablando, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, entender, Señor, tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en obra, Señor, en nuestras vidas y caminar, Señor, mirándote solamente a ti, poniendo nuestros ojos a los cielos, Señor, sabiendo que de ti viene nuestro oportuno socorro. Bendice la vida de Johnny, que tú seas a través de él, Señor, usando su vida y hablando, Señor amado, a cada uno de mis hermanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo fluya a través de él, que tú le alcances la gracia, la palabra, Señor, la sabiduría que él necesita en su vida, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre de ti, amado Jesús. Amén y amén. Dios bendiga mucho más hermanos esta mañana. Puede tomar su asiento. Bueno, es un privilegio, pero también siempre es un peso compartir lo que el Señor nos da. Así que, bueno, vamos a leer varios pasajes. Nos vamos a centrar en el libro de Nehemías. Si usted quiere ir buscando, Nehemías capítulo 4, Antiguo Testamento. Con el cronómetro así no me paso porque después si no se va muy largo. Así que bien, buenos amados. En el capítulo 4 la historia ya viene trascendiendo, o sea, de Nehemías. Así que para que tengamos una noción de lo que vamos a leer, yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción. Para eso, los que quieran me acompañan al capítulo 1, pero más que nada para que podamos entender el contexto. Simplemente es eso, nos vamos a centrar en el capítulo 4. Bien, entonces en el capítulo 1 de Nehemías, en el capítulo 1 vamos a leer 5, 6 y vamos a saltar del 10 al 11 para resumir un poco. Pero bueno, para que todos recordemos, seguramente la mayoría sabemos, Nehemías es el copero del rey, o sea, el copero del rey de Persia. Y bueno, él, como todo copero, además de servir el vino, él lo probaba. O sea que la función de él era ver si estaba envenenado o no. En ciertas ocasiones también la comida. Amén. Además de eso, él le brindaba al rey siempre una agradable compañía. En cierta manera también era un consejero, aunque no era un consejero oficial porque su función era más que nada el copero. Pero como pasaba tiempo íntimo y el rey descansaba en confianza con el copero, de alguna manera él era un consejero, ¿está bien? Y siempre había esa mutua confianza. Entonces, delante del rey, en ese tiempo, el copero o cualquier sirviente que estaba a la disposición del rey no podía tener cara triste, o sea, no podía estar disgustado, él tenía que estar siempre alegre y contento para complacer a su rey. Bien, entonces, en cierta ocasión, ¿no es cierto?, cuando empieza la historia, Nehemías, por medio de uno de sus hermanos, se entera de que Jerusalén tenía las murallas derribadas, o sea, el muro o las murallas, depende de la traducción, lo va a encontrar de esa manera, derribado, así que Jerusalén estaba de alguna manera destruida, sin defensa. Por eso es que cuando vamos al capítulo 1, en el versículo, bueno, le podríamos leer a partir del 4, que es donde da el informe, dice: y cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice Nehemías, e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El 5. Fíjese lo que dice Nehemías, porque esto nos va a orientar en todo lo demás. Dice: y dije,
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vamos al 10, y dice, y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. El 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, entonces lo que vemos acá es la oración de Nehemías al Señor. Por un lado, él lo reconoce como Dios y soberano de todo, eso es importante. Por otro lado, él no se está fijando en él, es interesante ese punto. Él no está orando por él, por su necesidad, él está orando por la del pueblo, por los redimidos del Señor, por sus siervos, para que Dios mueva su mano de poder en favor de su pueblo. Y a su vez lo que él le pide es que le conceda el acceso para con el rey, o sea, el favor, poder acceder al rey de determinada manera, por la cual él pueda, de alguna manera, ir y edificar las murallas caídas, o el muro. Fíjese que él estaba cómodo, si vamos a lo que es. Él gozaba de privilegios. Él no tenía ninguna necesidad de ir a donde tenía que ir. Pero Dios había puesto una carga especial. Dios había puesto un llamado. Entonces, ¿cómo podríamos unir la historia del antiguo con el nuevo? Y bueno, Jesús lo hizo. Es decir, por medio de Cristo, todos nosotros que estamos aquí, si es que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos hijos del Señor, somos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, los privilegios del Señor son otorgados a nosotros por medio de sus méritos, por medio de su sacrificio. Amén. Entonces, los Nehemías venimos a ser todos nosotros, no uno solo. Entonces, lo que Dios ha puesto en mi corazón es que vayamos al capítulo 4 y vamos a hablar de los enemigos que se oponen a la obra. No le vamos a dar rienda suelta a los que están dentro, sino a todos. Porque la obra no se trata solo de lo físico. Un hermano nombraba que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra lo físico, sino contra todas potestades de las tinieblas, contra lo espiritual. Nuestra lucha, nuestro enemigo, se centra principalmente en lo espiritual. Y de ahí repercute en lo físico. Así que vamos a leer el capítulo 4. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera 60, entendiendo de que la mayoría usamos esa traducción. Después yo voy a leer en la NBI y más adelante voy a traer el gráfico que prometí acá para que tengamos una claridad sobre las traducciones. Pero vamos al capítulo 4, en la RB60, entendiendo el corazón, o sea, entendiendo la carga que tenía Nehemías. Recordemos que Dios puso una carga especial sobre él. Él no se miró a sí mismo, miró al pueblo, miró que era el pueblo escogido de Dios en su momento y que portaban con la palabra del Señor, portaban con su favor. Entonces, cuando vamos al capítulo 4, dice, ya acá Nehemías está trabajando junto con la gente que le permitió llevar al rey, con todos los poderes que eso infería también, que le había dado el rey. Entonces ya lo vemos edificando acá. Y dice, y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos.
Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, subiré una zorra y lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, dice Nehemías acá, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se pusieron loquitos. El 8. Y conspiraron todos una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los escarnecedores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bien, hasta ahí el 4. Quédese tranquilo que ahora lo vamos a desarmar un poquito. Entonces, vemos a Nehemías ya acá en la obra, pero siempre surgen los enemigos, siempre están los enemigos. Es decir, el enemigo es uno, pero se divide en varios personajes. En nuestra vida cristiana, el enemigo se disfraza de diferentes formas, de diferentes maneras, pero siempre utiliza tácticas que se usan hasta el día de hoy, porque es algo humano,
Entonces siempre va a usar tres ideas o tres estrategias o como usted le quiera llamar, pero siempre va a usar tres artimañas. Entonces, una es el ridículo, es decir, la humillación y la burla. En Nehemías 4, del 1 al 3, usted se va a dar cuenta que dice, yo lo voy a leer en la NBI, simplemente para que nos entendamos un poquito mejor. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que construyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? Y Tobías, dice el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, la echa abajo. Entonces lo que vemos es que al enemigo, a nuestra vida, siempre va a utilizar o la burla o la humillación. Bien, siempre va a ser un ataque psicológico, o sea, el autoestima. Va a atacar nuestra autoestima. Es lo más eficaz y constante que hay, porque lo puede hacer de diferentes formas, de diferentes maneras, no solamente utilizando una persona, sino también utilizando cosas. Yo sé que esto lo primero se va a tornar medio como que estamos hablando en el ejército acá, pero somos el ejército de Cristo de alguna manera, así que tenemos que empapar un poco el tema. Entonces el enemigo, Satanás, por medio de todos sus ataques, siempre va a utilizar la humillación y la burla, el descrédito hacia alguien. Hoy está muy de moda con el tema de las redes sociales, cualquiera dice cualquier cosa a cualquier persona, total, es anonimato, no lo tiene al lado, no podemos discutir ni sopapear al amigo, entonces es fácil de afuera decir lo que le parece o justamente buscar una humillación y una burla. En segunda instancia, lo que vemos acá también es resistencia. Se resistían a lo que hacía Nehemías. Planificaban en lo oculto, porque la resistencia lo que hace primeramente es planificar en lo oculto. Nehemías 4:11 dice, y nuestros enemigos, estoy en la NBI, acuérdese, pero en la RB60 se entiende similar, dice en el 11, y nuestros enemigos maquinaban, le caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Bien, maquinaban, maquinaciones, eso es algo oculto, bien, algo que es una resistencia oculta todavía. Pero es interesante que, al igual que a Nehemías, cuando nos desbordan los problemas a nosotros, nos encontramos como él. Si usted se fija, por ejemplo, Sanballat y los samaritanos son de la región del norte, donde están edificando, ¿no es cierto? Después si usted sigue en el pasaje, se va a encontrar que los árabes están al sur. Tobías con los amonitas son del este. Y los hombres de Asdod están al oeste. Así que están rodeados. Así estamos muchas veces nosotros. Ya no sabemos de dónde más viene un problema. Pero estaban rodeados. Bien. Acá podemos, si usted quiere, meter varias cosas. Podemos poner aquellos personajes que tenemos en el trabajo, los que están al norte. A veces los problemas vienen de casa, los que están al sur. A veces podemos también poner alguna enfermedad, algún problema familiar, el este. Y el oeste, que generalmente yo le pongo oeste, puede ser cualquiera de los 4 puntos cardinales, a veces nosotros internamente. Bien, porque cuando las situaciones nos superan, muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Amén? Así que vemos que las tácticas del enemigo son siempre, en cierta manera siempre, el ridículo, o sea, la humillación y la burla. Después la resistencia, planifican en lo oculto. El 3, el rumor, este siempre anda por todos lados. Noticias falsas o sin confirmar, chisme, murmuración. Eso lo vemos en Nehemías ahí nomás, en el 12, 4:12 dice,
y algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. ¿Bien? Y acá, en cuanto al rumor, se alimenta de dos cosas principalmente. Del miedo, o la duda. Si usted se fija en Santiago 1:6, a ver si lo tengo acá a mano, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Fíjese después, punto y coma, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si yo lo leo a ver en otra traducción, dice en la NBI, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El rumor, obviamente, es infundido hacia alguien. Entonces, quien lo hace es como la onda del mar. O sea, está tibio. Va y viene. Todavía no se ha decidido qué lado está. Posiblemente esté del otro lado. No lo sabemos, pero... Entonces, vemos que quien infunde el rumor, quien infunde el chisme, es alguien que o tiene miedo de lo que está sucediendo, de lo que Dios está haciendo en esa persona, o de lo que está haciendo en nuestras vidas, o en otro caso, simplemente duda de lo que está pasando y habla. Bien, eso lo dice Santiago. Ahora, dos puntos importantes sería, uno, si lo vemos acá en los pasajes, en el 4:12, que recién lo leímos en la primera parte, dice, los judíos que vivían cerca de ellos. Eso eran los que infundían el chisme. Entonces, siempre los que esparcen el rumor están cerca del enemigo. Dos, los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Si lo vemos en Nehemías 4:12, pero en la segunda parte dice, venían constantemente y nos advertían. O sea, lo que vemos acá es que había gente infiltrada dentro del mismo pueblo, porque dice que venían constantemente y nos advertían. Entonces, en nuestra casa, porque para que esto no se torne como que todo pasa a través de solamente acá, acuérdense que Dios nos ha llamado, cada uno de nosotros, y nuestro llamado es un llamado multiforme. Multiforme la gracia, multiforme en nuestro llamado. Es decir, nosotros tenemos una vida eclesiástica en la iglesia, pero también tenemos una vida afuera. Y donde quiera que estemos, entonces no podemos simplemente simplificar nuestra vida a la iglesia. Acá pasan cosas, afuera pasan cosas, en nuestro hogar pasan cosas, en todo lugar donde estamos van a pasar cosas. Es decir, en todo lugar donde estemos siempre vamos a tener diferentes tipos de oponentes. Esa es la realidad. El hecho es entender, ser más astutos que nuestro enemigo, para que él no nos deje en descrédito, para que él no nos humille, para que las murallas que estamos edificando a partir de que el Señor nos llamó continúen. ¿Se entiende? Porque si no, nos tiramos para atrás, no construimos nada, porque la obra no solamente es física, sino es espiritual. Entonces nos tiramos al abandono y el enemigo termina haciendo lo que quiere, ganando parte de nuestra vida. Así que después de ver que de alguna manera somos ridicularizados, humillados y burlados, tenemos resistencia y se generan chismes alrededor de nuestras vidas, y bueno, todo lo que conlleva con el chisme, que justamente son aquellos que pareciera que son nuestros amigos, nuestros íntimos, pero justamente son esos los que están, pareciera, del lado contrario, y nos dicen, venían constantemente y nos advertían. Entonces uno, qué bueno, me está cuidando. A veces vienen los puñales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá viene justamente el desánimo. Los efectos de todo esto, porque esto, cuando comenzamos la vida cristiana, la vida del Señor, estamos todos fuertes, todo es nuevo para nosotros,
hemos nacido de nuevo, entonces estamos a full en ese primer amor, ¿me acordé? Pero al repetirse el ciclo, porque esto es un ciclo que siempre se va repitiendo, porque el Señor lo permite así, donde somos forjados una y otra vez, hay victorias, siempre hay victorias, pero hay momentos difíciles por pasar. Entonces llega un momento donde nos hastiamos, estamos medio ya desanimados. Entonces en el desánimo lo podemos ver en el versículo 10 y 11. Vuelvo a repetir, yo lo leo en la NBI para que se entienda mejor, pero usted lo lee ahí en la 60. Entonces, ¿qué es lo primero en el desánimo? La fatiga. Los cargadores desfallecen, dice el versículo 10. Dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores que cargan desfallecen. ¿Cómo? 2. Frustración. Son muchos los escombros. Pues, son muchos los escombros. Punto y coma. El 3, el fracaso. No vamos a poder construir esta muralla. Versículo 10 ahí. Y en el 11 tenemos el temor, que dice, y nuestros enemigos maquinaban, te caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Bien, entonces vemos la fatiga, ya están todos cansados, la frustración, cuando vos empezás a mirar que la cosa no se termina nunca, bueno, por lo menos a mí me pasa en el trabajo, ¿no? Empiezo con un trabajo y el trabajo se empieza a complicar y vos lo ves ahí, ya te empieza a molestar después de un mes, ya lo quería agarrar con la moladora, esa entero. Pero bueno, pero son muchos los escombros, es decir, cuando la situación nos desborda a tal punto de que parece que no se termina más, y cuando parecía que ya venía ahí, ¡boom!, de vuelta otra vez. La frustración. Entonces el fracaso después, el tercero. No vamos a poder construir esta muralla. Y claro, pues, seguimos viendo los escombros, no vamos a poder tener éxito en lo que estamos haciendo. Pero los enemigos siempre usan lo último, el temor, infundir miedo. Nuestros enemigos, dice acá, maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Digamos que no lo habían hecho. Solo era una maquinación. Era el infundir el miedo de algo desconocido, porque el miedo es algo desconocido, o sea, no es algo que está sucediendo, estamos simplemente presuponiendo, parte de la depresión, presupone algo, la ansiedad, presupone algo. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué? No descansamos en el Señor. Entonces, nuestros enemigos maquinaban, les haremos caer por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Bien, entonces podemos resumir que el enemigo lo que busca simplemente es dos cosas. Estorbar la palabra de Dios porque ya la tenemos. En nuestra vida la tenemos. Si es que somos hijos de Dios en este lugar, por lo menos, la tenemos en la palabra del Señor. Entonces lo que busca el enemigo es estorbar la palabra. Y en segundo, detener la obra. Porque la palabra que nos ha sido infundida a cada uno de nosotros es para ponerla por obra. ¿Bien? Ya sea, vuelvo a repetir, en lo físico como en lo espiritual. El tema es que Dios nos ha llamado a cada uno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a todo lo que venimos viendo? Yo creo que todos la sabemos, pero a veces simplemente la dejamos pasar, porque nos da cansancio, porque yo qué sé. Entonces, Nehemías 4, del 4 al 5, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, Nehemías confió en el Señor. Y lo primero que hizo, ¿qué fue? Orar. Dice, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Amén. Nehemías oró. Nehemías, a pesar de las circunstancias, no se desesperó, oró. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿O qué me pasa a mí? Vamos a hacerlo así. Uno ora, hoy, pasado, mañana, y después ya querés meterle una ayuda, porque ya viste como que le metiste el 80%, al 20% le voy a poner yo. Entonces, ya lo queremos ayudar al Señor. Cuando lo queremos ayudar al Señor, es porque dejamos de mirar la esperanza de gloria.
Es decir, dejamos de mirar a Cristo. Cristo es quien se sacrificó por nosotros, quien nos ha dado la victoria en todas las cosas. Es decir, la batalla, en el caso de Nehemías no, pero en el caso nuestro sí, aunque Nehemías contaba con el favor y vemos que obviamente obtiene la victoria. Pero en este tiempo, digamos, en esta dispensación, diría Beatriz, el Espíritu Santo reposa sobre cada uno de nosotros, porque Cristo ya ganó, porque Cristo ya venció. Entonces, la victoria ya está dada. Simplemente a nosotros lo que nos toca es rendirnos a aquel que ya ganó, humillarnos y perseverar. Parte de la perseverancia es la constancia en su palabra, la constancia en la oración. Si solamente comemos palabra, como hemos dicho otras veces, la cabeza se hace así, nunca va a bajar acá. Entonces es necesario que yo me someta bajo el Señor para que lo que está acá baje acá y yo lo pueda poner por obra. Si no, nos transformamos como Vinci Cerebro, en cabezota gigante, mucho conocimiento, pero poca práctica. Entonces, amados, ¿qué hizo Nehemías? Escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo andamos por casa? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Bueno, escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. La enfermedad, los familiares, la economía. ¿Cómo se burlan de nosotros? Somos como nosotros nos sentimos como burlados. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿qué vemos a Nehemías? Nehemías confía en Dios, mediante la oración. Él descansa en la palabra que ha recibido de parte de Dios, en el llamado. Ahora, ¿qué hace Nehemías? ¿Se queda solamente con eso? No. Vamos al 4:9 y usted se va a dar cuenta que Nehemías no subestima al enemigo. Nehemías ora al Señor, pero, ¿qué más hace? Dice, y oramos entonces a nuestro Dios y decidimos que montar guardia de día y noche para defendernos de ellos. Amén. Entonces no es solamente la oración. Es lo mismo que dijo Jesús en Marcos 4. A ver, Marcos, no, 4 no, 14. Pero yo lo leo, usted no se desespere. Voy a leer en la 60, así estamos todos de acuerdo. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil. ¿Amén? Somos débiles en nuestra carne. Pero simplemente que somos nosotros que primeramente no oramos. No buscamos al Señor, no descansamos en Él. Por eso es tan importante cuando Nehemías lea lo primero, donde él exalta al Señor, donde Él lo reconoce como supremo, por arriba de todas las cosas. Y en base a eso Él camina. ¿Entiende? No es que yo me largo a la aventura porque sí. Simplemente que es el Señor quien le infunde aliento, pero Él lo reconoce por encima de todo. Es decir, lo que voy a hacer, yo sé que el Todopoderoso está conmigo. En nuestra vida, el Todopoderoso está con nosotros. Contamos con el favor del Señor. Yo no hay que andar sacrificando torito, vaquita y todas los bichitos raros por ahí, porque el Espíritu Santo mora en nuestro interior. Contamos con su favor, con su unción, la única unción que hay, la unción del Espíritu Santo. Entonces, vemos que no subestima al enemigo. Después, en el 4:13, ¿qué es lo que sigue? Porque dice entonces que ellos decidieron, oraron al Señor, montaron guardia de día y de noche. ¿Y la obra? ¿Qué hacemos con la obra? Bueno, vamos al 13, dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. O sea, los lugares más débiles. Pero si todo el capítulo está bueno, yo creo que el 13 es el mejor de todos. Porque dice, y puse a la gente por familias. Nehemías no eligió al más fuerte, no eligió espadas, arcos y lanzas, detrás de la muralla, y en los lugares vulnerables. Es decir, vuelvo a repetir, no eligió a lo mejor de lo mejor. Él los puso por familias.
Esto quita los llaneros solitarios de las congregaciones, quita los llaneros solitarios de dentro del reino de Dios. Los puso por familia. No es el más ungido. No se trata del más santurrón, diría el pastor Oscar Aurelio. Los puso por familia, la importancia de la familia. Y algunos dirán, bueno, yo soy el único convertido. Bueno, como hablamos en el Congreso, hay que ser luz. Y para que esa luz brille, empieza por nosotros. Así que si el Señor está en nuestra vida, deberíamos que a la corta o a la larga, ser luz en nuestro hogar. Poder hacer resplandecer la luz de Cristo en cada una de aquellas vidas que todavía no le conocen. Hablamos de salir a evangelizar. Qué bueno sería empezar por casa. Amén. Porque Nehemías fue estratégico. Sabía que si los ponía por familia, se iban a defender unos a otros. Se iba a defender el esposo a la esposa, los hijos a los padres. Importante entender el vínculo de la familia. ¿Amén? Entonces después reafirma, vamos, 24, bien. Entonces en el 14, ¿qué es lo que hace Nehemías? No solo los pone por familia, sino que en el 14 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, fíjese, no a las familias, sino ahora ya a todos: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Fíjense, no es yo la palabra que Dios me dio, no es que lo que Dios me dijo, no. Fíjese lo que dice: acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y hogares. Una vez se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, de que Dios había frustrado sus planes, todos regresaron a la muralla, cada uno a su trabajo. Bien, entonces la importancia. Vemos a Nehemías entonces orando al Señor como su pilar principal. Como consecuencia de eso, acciones. No descansó en el enemigo, no descansó solamente en decir vamos a orar, sino que puso acciones, y acciones era estar de guardia de día y de noche. Amén. No pelearon, montaron guardia. Ese montar guardia es lo mismo que dijo Jesús. Repetir. Vemos que habló a todo el pueblo, infundió ánimo a todo el pueblo. Ya el círculo íntimo, que era la familia, ya estaba reforzado, ahora faltaba el resto del pueblo. Amén. En nuestra vida práctica, reforcemos nuestros hogares. Nuestro primer ministerio en cada uno de nosotros es nuestro hogar, nuestra familia. Dice que ¿quién podrá gobernar la iglesia si primero no gobierna su casa? Entonces, nuestra casa es nuestro primer ministerio. Démosle la importancia que requiere. Amén. Nuestro hogar. Y como consecuencia viene el resto. En una actualidad en la cual tenemos un montón de ideología, de cosas raras, pensamientos extraños, que ni siquiera se rebajan a la filosofía, sino que son ideas de algunos personajes ya satánicos, porque no hay otro sentido ahí, en donde la familia no tiene la importancia, en donde hoy da lo mismo estar con 3, 4 mujeres, o 2, 3, 4 varones, donde el origen y el diseño que Dios ha creado ya pareciera inservible, cuando la palabra de Dios es la que permanece y es la que sostiene toda la creación. Entonces nosotros, todos los que estamos acá, deberíamos ser pilares de luz, baluarte de la verdad, como lo hace acá la bandera que tenemos al lado. Nuestra bandera debería ser la bandera de Cristo, sostener esa verdad, llevarla a donde vayamos. Amén. Así que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Pero para todo eso, entendamos que como hijos de Dios tenemos también que obedecer. Tenemos responsabilidades. Nuestras responsabilidades recaen en esto,
en no subestimar a nuestro enemigo, en buscar al Señor, en descansar en Él. No intentar luchar nosotros una batalla que no vamos a ganar porque la ganó Él justamente. El problema nuestro siempre pasa porque no esperamos en el Señor, no esperamos su tiempo. Bueno, lo vamos a dejar acá, así no le embarro, porque si no termino embarrando, agrego demasiadas cosas. Simplemente recordar lo que hablamos hoy. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué todos los títulos que tenemos espiritualmente hablando? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando el Señor nos llamó, ¿cómo estaban nuestras murallas? Yo no creo que estén allá arriba, estaban derribadas. Entonces, se están reconstruyendo esas murallas espirituales en nuestra vida. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Contamos con la misericordia de Dios, contamos con su favor. Y bueno, en esta mañana y lo que resta de esta semana, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Con qué vamos a pelear esta semana? ¿A quiénes vamos a empezar a vencer? Seamos estratégicos, no podemos tirar todos abajo. Empecemos por uno. ¿Cuál de todos esos es? ¿El del norte? ¿El del sur? ¿El del oeste? ¿O el oeste? ¿Cuál es? Cada uno tiene una realidad a la cual afrontar. Cada uno tiene una realidad con la cual convive con el Señor. Todos acá pertenecemos a un mismo pueblo, estamos en esta casa, pero afuera y en lo personal cada uno tiene su batalla que librar. Somos como Nehemías, cada uno está reedificando esa muralla, pero no en favor del Señor. Ese es su llamado. Amén. Así que vamos a orar. Y estaría buenísimo, viendo que hay necesidad, si alguien necesita pasar al frente, están los pastores, para que oren por su vida. Si no, allí nomás en el banco, como usted quiera, se sienta más cómodo. Señor, queremos entregarte nuestras vidas en tus manos. Queremos, Señor, reconocer que te fallamos, que muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, de manera humana. A veces subestimamos al enemigo y no nos tomamos de tu palabra, no nos tomamos de ti, no te reconocemos como quien eres, como el Dios de la creación, de aquello que se ve, aquello que no se ve, aquel como el soberano y el supremo que domina todo. No te damos tu lugar, Señor. Por eso te pedimos que en esta mañana, Señor, tú tomes tu lugar. Tú tomes tu lugar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que la palabra se vuelva acción, Señor, en nuestras vidas. Que podamos montar esa guardia de día y de noche. Que podamos velar. Que podamos orar, Señor, sabiendo de que confiamos en ti y en tu tiempo. No en nuestro tiempo, sino en el tuyo, Señor amado. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú traigas sanidad a aquellos que están necesitando, Señor. Tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Al igual que hablaba Nehemías, tú eres temible. Señor, tú tienes el poder para hacer retroceder enfermedad, para hacer retroceder toda artimaña del enemigo en nuestras vidas, aún en nuestros familiares. Señor, tú estés trayendo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también en nuestros hogares, Señor. En todo lugar donde pisemos, aún en el trabajo, Señor. Sea tu mano de favor, que podamos tomarnos, Señor, de tu mano, de tu palabra y confiar en que tú estás con nosotros todos los días, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado, a mirarte solamente a ti. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor. A no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Hacedores en llevarla cada día de nuestra vida y repetirla una y otra vez, no solo en nuestra mente, sino también a nuestros hijos. Repetirla a aquellos que tenemos a nuestro lado. Que podamos ser de aquellos que anuncian tus virtudes, Señor amado.
Bendice, Señor amado, aquellos que no han podido llegar. Tú bendiga, Señor amado, nuestras vidas de camino a nuestro hogar y tú estés bendiciendo cada lugar en donde estemos. Que podamos ser obreros cada uno de nosotros y que podamos corresponder a ese llamado por el cual tú nos has justamente llamado, ese propósito eterno que tú tienes.